esperanza. ¿No es cierto? Hoy amanece un nuevo día y el Señor me inquieta que me acompañes, por favor, a una nueva serie sobre la oportunidad de ser libres en el amor de Dios a través del perdón. He colocado por título a esta serie Una verdadera prueba de fe. Y ahorita vas a entender por qué. Pero antes, tengo buenas noticias para cada amigo, cada amiga que nos escucha desde la ciudad de Bogotá, Colombia, y sus alrededores. Este domingo 31 de julio voy a estar junto a mi amada esposa en la ciudad de Bogotá, compartiendo un tiempo con todos los amigos de los devocionales Justo a Tiempo. Así que te invito para que puedas apartar tu cupo y recibir más información acerca de este evento que tendremos el 31 de julio, domingo 31 de julio, en la ciudad de Bogotá. Escríbenos al 300-871-0569. 300-871-0569. Aparta tu cupo ya y permíteme, junto a mi esposa, conocerte y compartir un tiempo con Dios. Muy bien, una verdadera prueba de fe. Y le coloco allí ese nombre porque cuando hablamos de prueba en Dios tenemos que enfocarnos en ciertas situaciones que nos van a llevar a un crecimiento espiritual. No consiste de la que te voy a hablar en esta serie, en una pérdida de dinero o en una situación, además de financiera, en tu salud. Hoy te voy a hablar de aquellas pruebas que tienen que ver con nuestro cambio de actitud. ¿Qué es lo que realmente importa? Porque puede escasear el dinero hoy y mañana puede haber abundancia. Hay situaciones de enfermedad. Estás enfermo hoy y mañana Dios te sana. Pero hay problemas que tienen que ver con nuestra actitud, con lo que pensamos, con lo que guardamos en el corazón, con la naturaleza que portamos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nos analizáramos por un momento lo que hablamos, lo que pensamos y la actitud que tenemos frente a la vida y a situaciones que son muy puntuales y de las que te quiero hablar, como cuando alguien te critica o cuando alguien rompe tu confianza, la confianza que le has entregado, cuando alguien juega contigo y te hace algo que no esperabas, que no es bueno. ¿Cómo afrontamos esas situaciones muy puntuales de la vida que tienen que ver con personas? ¿Cuál es la actitud que tenemos? Si accionamos en amor o reaccionamos bajo la presión. Si realmente Cristo está operando en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces nuestra vida debería ser el reflejo de lo que Él es. Y una de las cosas que dice la Biblia que Dios es que Él es amor. Si Dios es amor, ese verdadero amor debe ser impartido en nosotros y a través de nosotros. Y una verdadera prueba de fe de que somos hijos de Dios y que hay un verdadero amor en nuestras vidas es el perdón. La Biblia nos deja ver varias historias que llevan a esa verdadera prueba de fe. Y digo que es una verdadera prueba de fe porque, bueno, el que no haya dinero en la casa o falte la comida o nos despidan de un trabajo, digamos que tienen maneras sencillas de solucionarse. Pero cuando se trata de sentirnos defraudados por una persona, golpeados, sobre todo alguien de la familia, alguien que
Le faltó a nuestra confianza en situaciones con personas. Es allí donde el verdadero amor se tiene que dar a notar en nosotros y en donde se conocen a los verdaderos hijos de Dios. Quiero tocar una historia en particular y es donde vamos a trabajar toda esta serie. Te invito a que me acompañes allí en tu Biblia, si la tienes abierta, si no voy a leerlo para ti, en un libro que se llama Filemón. Es un libro corto y es una carta que escribe el apóstol Pablo a esta persona llamada Filemón. Creo que es relevante por el simple hecho de que quedó escrito allí en el Nuevo Testamento. No es una carta cualquiera. Es un gran ejemplo de amor de alguien que intercede por otra persona, pero que los lleva a un punto, con la autoridad que Dios les ha dado, los lleva a un punto, a un confrontamiento en amor y a una verdadera prueba de fe donde se sacaría a relucir el verdadero cambio, la verdadera nueva naturaleza de haber recibido a Cristo en el corazón, de haber recibido ese perdón de Dios y ahora el momento de otorgarlo. No te pierdas esta historia porque es interesantísima. Y al ponernos en contexto, podremos entender por qué Pablo decide lo que decide y escribe lo que escribe. Y creo que fue intencional Dios al permitir que quedara allí, porque es un ejemplo cómo debemos vivir como hijos de Dios. Un ejemplo de cómo ser mediadores de la gracia y cómo cerrar portillos en nuestra vida o argumentos que queden pendientes de ciclos pasados y de historias pasadas que quedaron allí a la deriva, que nunca se cerraron y que Satanás puede utilizar en nuestra contra para afectar nuestro hoy. Muy bien, vamos a Filemón capítulo 1, mira lo que dice. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Ahora comienza dirigiéndose a Filemón, le dice: Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Mira cómo comienza Pablo elogiando a Filemón. Y en sí, era un buen hombre. Filemón, al parecer, era una persona pudiente. Y en ese tiempo, él tenía muchas personas que trabajaban en su casa para él. No quiero mencionar la palabra esclavitud, pero sí, en ese tiempo habían esclavos, estaban bajo el Imperio Romano y habían esclavos, así que Filemón tenía esclavos en su casa. Pablo no habla en contra de la esclavitud y no se enfrasca muchas veces en levantarse en contra de la esclavitud. Él va mucho más allá de esta situación. Él ataca lo que es las relaciones interpersonales y allí es donde inyecta el mensaje del amor de Cristo, del Evangelio, que a pesar de que tú seas jefe o tú seas esclavo, la relación de hermanos se deje notar, pero también el respeto del uno al otro, el amor mutuo, la ayuda mutua, sin necesidad de dejar de servir el uno al otro. Así que
Pablo comienza elogiando a Filemón para luego hacerle una petición. Y la petición de Pablo no va orientada a dejar ir libres a los esclavos de su casa, porque en sí los esclavos estaban cumpliendo con una labor, eran trabajadores, vamos a llamarles trabajadores de Filemón. Pablo lo que quiere hacerle notar es llevarlo a esta prueba de fe, cómo Filemón tenía una buena vida en Cristo, ayudaba a los demás, pero ahora él iba a ser confrontado con algo de su pasado. De pronto algo que ella consideró muerto, pero necesitaba confrontarlo, y allí se iba a notar la verdadera acción o reacción de un hijo de Dios. Por eso, antes de hacerle esta petición, Pablo le expresa cuál es su oración a Dios por él. En el verso 6 le dice: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. Decir que amamos a Dios es fácil, pero cuando toca vivirlo es donde realmente damos a conocer que hemos cambiado y que Dios está operando en nuestra vida. Mi amado, ponernos el título de hijo de Dios es fácil, pero lo que realmente va a hablar de que somos hijos de Dios son nuestras actitudes frente a las dificultades de la vida. Cómo reaccionó o cómo accionó Jesús, cómo vivió Jesús, es lo que hablará de ese cambio en nosotros. Y que sí que hay una mayor prueba de fe, y es perdonar. Y Dios me estaba inquietando con este tema porque tenemos templos llenos de gente que ama a Dios, y claro que sí, pero lleva un pecado a cuestas que no han podido soltar, y es el resentimiento, el recordar con dolor a ese padre que se fue de casa. Ciertamente en tu corazón está un profundo afecto hacia Dios, pero hoy tengo que hablarte un poco fuerte porque no es un amor sincero. ¿Sabes por qué? Porque la única manera de demostrar que realmente amamos a Dios es cuando amamos a aquellos que nos han hecho daño. Y allí es donde realmente mostramos de que somos hijos de Dios. El perdón puede resultar en una verdadera prueba de fe fuerte para aquellos que deciden vivir una nueva vida en Cristo. No es una materia que puedes aplazar, mi amado amigo, mi amada amiga. Es algo con lo que Dios nos lleva a confrontarnos rápidamente. Y eso lo vemos en la historia de Filemón y Onésimo. Hay un perdón que necesita ser otorgado y otro que necesitas recibir. Te pongo un poco en contexto. Onésimo era esclavo de Filemón. La única manera de que Onésimo fuera libre era porque Filemón, con toda la autoridad que tenía sobre él, lo dejara ir. Onésimo no estaba dispuesto a esperar, así que toma algunas cosas de la casa de Filemón, y en la noche, quizás, cuando nadie lo estaba viendo, Onésimo abandona su lugar, abandona su servicio y se va de casa. Cuando esto sucedía, el amo podría utilizar la ley a su favor, y la ley que decía que si capturaban a este esclavo que huyó de casa, quizás la condena podría ser la misma muerte. La ley lo amparaba a Filemón, y quizás cuando sucedió, la Biblia no menciona cuál fue la actitud de Filemón. Quizás se descontroló
se enojó por un momento. Sin embargo, la palabra de Dios recordada en su corazón, y al saber que en su casa se hacía culto, porque en la casa de Filemón se reunían los cristianos de ese momento, de ese lugar, así que él era un líder allí, pero ahora su liderazgo estaba siendo puesta a prueba con alguien que de su propia casa había traicionado su confianza y se había ido. ¿Qué harías tú en su caso? ¿Qué estás haciendo tú si esto te está pasando a ti? El apóstol Pablo apela ahora a la condición de ser cristiano y de recordar el amor de Dios para que Onésimo vuelva donde Filemón y realmente sean libres los dos en un verdadero perdón. Mis amados hermanos, la Biblia es muy clara cuando nos habla de la actitud y es la única manera como mostramos que somos hijos de Dios. Porque hablar suena lindo, pero lo que hacemos es lo que realmente afecta. ¿Y cuál es la verdadera actitud que debemos tener como hijos de Dios? Efesios 5:15 dice, tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 al 15 dice, por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. ¿Ves? Un cambio de vida debe manifestarse a través del perdón y el amor. Primera de Juan capítulo 3 verso 10 dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. ¿Y quién es mi hermano? Pues tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu próximo, el que está cerca. No es solo el que te trata bien, sino el que no te trata bien. Esta nueva vida, mi amado hermano, es una gran prueba de fe cuando se trata de examinar cómo tratamos a aquellos que no nos tratan bien, aquellos que podrían ser nuestros enemigos sin nosotros buscarlo. ¿Cuál es nuestra actitud hacia ellos? Es lo que vamos a estudiar en esta serie. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido que la bendigas, que nos ayudes, Señor, a profundizar en ella con un lenguaje sencillo que sea aplicado a la vida de hoy. Y que al escuchar esta palabra nuestros ojos se abran para que podamos darnos cuenta de ciertas actitudes que no son las correctas. Que lo que hablamos con nuestra boca lo apagamos con nuestras acciones. Oh Señor, que no nos justifiquemos ni nos engañemos a nosotros mismos, sino que realmente seamos libres al entender que hemos sido perdonados, que debemos otorgar el perdón, que hay pruebas que son puestas en el camino para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón y ser verdaderamente libres. Señor, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra y que en esta serie nos hagas comprender tu sabiduría y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Un abrazo. Bendiciones.